una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Golías poder vencer. Un saludo cordial y afectuoso para todos los que fielmente siguen este programa Ventana Evangélica a través de las ondas de radio televisión aquí en Jerez y también a través del Facebook y a través de internet. En esta mañana vamos a hacer un programa un tanto especial porque ayer hubo en Jerez una entrega de premios y vamos a entrevistar a un hombre, un hermano, un amigo que para mí, si dijera que es un privilegio, la verdad es que mentiría. Para mí es más que una bendición poder presentarlo, porque he tenido la bendición, valga la redundancia, de acompañarle en los viajes misioneros que él ya preparó hace algún tiempo. Y bueno, pues como digo, lo tenemos hoy aquí. Así que sin entrar en más nada, me gustaría presentar a mi querido amigo y hermano, Daniel Banyuls. Daniel, buenos días. Buenos días, Ramón. Hay un texto que yo diría que es uno de los textos favoritos de los evangélicos, o por lo menos, si no el más favorito, sí uno de los favoritos, que dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero yo quería hacer aquí una matización, una puntualización, véase como se quiera ver, y es que el texto favorito, y aquí quiero marcar una diferencia, para los discípulos de Cristo, acaba con una coletilla. Y dice: porque somos hechura suya, es decir, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Qué podrías comentar sobre la verdadera fe y las obras? ¿Cómo va? ¿Cómo podríamos explicar al televidente qué quiere decir, por ejemplo, tener la fe que salva? No la fe del carbonero, no la fe de herencia, como te escuchaba que decías ayer. ¿Qué podemos decirle a los televidentes? La fe en Jesús y las obras que luego un cristiano practica no es que sean primas hermanas, es que son una misma cosa. La fe en Jesús implica, obliga, impulsa a que un cristiano que ha conocido a Jesús y que su vida ha cambiado de una forma total y radical, quiera, desee, anhele, sin que nadie se lo pida, bendecir a su prójimo y ayudar a las personas que están a su alrededor. Y eso es lo que la Biblia llama o resume con el concepto de las buenas obras, es decir, hacer actividades que bendigan, que sean de utilidad práctica, que ayuden a mejorar la vida de los que están a nuestro alrededor y que a buen seguro, si abrimos los ojos, vamos a descubrir muchas necesidades y muchas carencias que aún hoy, en el siglo XXI, y viviendo en un país y en un lugar moderno como es Europa y en el primer mundo donde vivimos, aún hoy alrededor nuestro hay muchas necesidades, pero si no las vemos aquí, solo falta abrir los ojos y ver las noticias para descubrir tragedias mayúsculas que no están demasiado lejos de nosotros y que en el caso de lo que contaba Ramón, los refugiados están casi como quien dice a la vuelta de la esquina. Así que necesidades las hay, nadie puede negarlas, imperativo moral e imperativo espiritual también lo hay, porque la Biblia lo enseña con claridad que debemos esforzarnos en hacer algo de utilidad, hacer buenas obras para los demás, con el cuidado que apuntaba el texto de Pablo que escribe a los Efesios, con la atención, con la precaución, con la autoadvertencia de que nada de eso nos puede llevar a ningún tipo de vanidad, que nada de eso nos puede llevar a ningún tipo de glorificación personal, ni a medallas, ni a cruces, ni a elogios, sino que eso lo hacemos con la misma motivación que la que tuvo Jesús. Jesús nos cuenta en el Evangelio que Él vino a servir y no a ser servido. Los que seguimos a Jesús torpemente, pero le seguimos, queremos copiarle, queremos imitarle, queremos intentar parecernos a Él, queremos que la gente piense que somos seguidores de Jesús y que lo vean. Y una forma de practicarlo y una forma de demostrarlo precisamente es a través de acciones claras y visibles en las que transmitimos el mensaje de Jesús de una forma práctica. Lutero tenía una frase muy interesante que a mí se me ha hecho sonreír, habitual en él, con su típica contundencia. Decía que Dios no necesita de tus buenas obras, pero tu vecino sí. Así que esa es una buena frase que quizá puede resumir el concepto de la fe y las obras, que son una misma amalgama en la vida del cristiano.
Mientras estabas hablando, Daniel, me acordaba, y la verdad es que de esto que te voy a decir ahora, aquello fue un mazazo en mi vida, en mi alma, en mi ser, en mi corazón, porque yo no lo entendía. Y me preguntaba a mí mismo, hace ya 30 y tantos años, cuando tuve mi experiencia con el Evangelio, cómo el Señor podía decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, diciendo que ese era el primer mandamiento y que el segundo mandamiento era amar al prójimo, y a la vez pudiera decir, y a ver si el televidente me entiende, yo sé que me vas a entender, pero a ver si el televidente entiende, cómo Jesús podía decir: si tú de verdad me amas a mí, tienes que demostrarlo amando a los demás. Es decir, para amarme primero a mí, primero tienes que amar a los demás. Y me acordaba, por ejemplo, porque estuve enfermo y vinisteis a verme, porque fui huérfano y me socorristeis, porque fui una viuda y me atendisteis, porque estuve en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cómo se puede entender si no fuera por el amor de Dios? Eso, Daniel. Solo se puede entender y practicar cuando una persona ha conocido a Jesús, cuando una persona tiene una experiencia personal, directa, no transferible, porque esto no es como las tarjetas de crédito, es totalmente personal, que una persona ha tenido la experiencia de conocer a Jesús, de haber sido salvado, de haber sido perdonado de sus pecados, de haber conocido una vida nueva, una vida de paz, una vida de misericordia, una vida de libertad, porque vivimos muchos, o vivíamos muchos, en un sistema muy esclavo, que no es una esclavitud física, pero sí una esclavitud emocional y espiritual. Cuando uno descubre esas cosas, la misericordia de Dios, la paz de Dios, la libertad de Dios, el perdón de Dios, y la lista seguiría, uno tiene ganas propias, tiene un deseo innato de bendecir a los demás, de querer ayudar, de querer bendecir a los demás. Y de hecho, el Nuevo Testamento este tema lo pone a veces incluso en cuestión con algunos primeros creyentes que este tema no lo acaban de entender, lo cual quiere decir que no lo entendamos hoy tampoco es tan extraño, porque los primeros cristianos también tenían algunas dudas. Pero uno de los apóstoles del Nuevo Testamento escribe a los cristianos que le leen, le dice: si amamos a Dios a quien no vemos, que no lo podemos ver porque Dios es espíritu y nunca lo podremos ver en esta tierra hasta que estemos en su presencia luego, si amamos a Dios a quien no vemos, ¿cómo no vamos a amar al hermano a quien sí vemos, a quien sí contemplamos, a quien tocamos con nuestras manos y nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan? La palabra de Dios es muy directa en ese sentido, no hay grises. Si amas a Dios, tienes que amar a tu entorno, a tu prójimo, a tu hermano, a tu familia, e incluso a aquellos que ni conoces, que también no lo olvidemos, y esto es importante, toda persona que existe, conozca o no conozca a Dios, es criatura de Dios. Puede ser que no sea hijo de Dios, si no lo ha conocido, si no le ha aceptado a Jesús como Salvador, lamentablemente no es hijo de Dios. Pero sí es criatura, y además hecha a la imagen de Dios. Por lo tanto, merece todo nuestro respeto, merece toda nuestra atención, y en la medida de nuestras posibilidades, merece toda nuestra ayuda, hasta donde nuestras manos puedan llegar. Así es. Volviendo un poco, Daniel, a Efesios capítulo 2, mientras hablaba sobre Efesios 2, yo me acordaba del texto de Isaías que dice: todas nuestras justicias o todas nuestras buenas obras que podamos hacer son como suciedad. Y lo mejorcito que pudiéramos entresacar de todo eso bueno son como trapos de inmundicia. Ahora, y esto es lo que me gustaría que explicaras a los oyentes. Yo entiendo que esos trapos de inmundicia, como obra, se refiere a la persona que trata de ganar méritos para con Dios. Ahora, ¿es correcto decir que cuando una persona verdaderamente ha tenido una experiencia con el Señor, sabe que el Señor le ha llamado por la fe sin obra, es una bendición para él hacer buenas obras? ¿Son esas obras las que hace el cristiano de corazón, el discípulo de Cristo? ¿Son esas obras vistas por Dios, hechas desde esa perspectiva de la fe auténtica? ¿Son vistas como trapos de inmundicia o es una bendición para el mismo Dios? Es que no encuentro la palabra, pero yo creo que me has entendido. Sí, sin duda, Ramón. Lo que apuntas es un peligro que también hoy vivimos y conocemos en muchas personas que siguen o que quieren conocer a Cristo.
El hacer buenas obras es una necesidad imperativa de nuestro corazón, porque Dios nos lo ha mostrado así, pero el hacerlas para ganar algo, para obtener algo, para recibir el favor de Dios, eso es un tremendo peligro, de hecho es una herejía antibíblica, porque lo que viene a decir en palabras muy claras es que estamos comprando a Dios su salvación. Es decir, yo me porto tan bien, hay vecinos míos, amigos míos en donde yo vivo, que dicen, si yo soy muy buena persona, si yo no he matado a nadie, si yo no robo a nadie, si yo soy una persona que voy por la vida siendo un buen ciudadano y una buena ciudadana, y de eso evidentemente no lo dudo ni un milímetro, pero el hacer cosas, incluso el portarse bien, nunca puede hacernos pensar que con eso estamos ganando el favor de Dios. Eso sería que nosotros le compramos a Él y encima aún nos la debe. Encima aún Dios me debe algo que luego yo le pasaré factura al final de mis días. No, no, en absoluto. Eso es una herejía. Evidentemente es una enseñanza antibíblica. La palabra de Dios lo que enseña con claridad meridiana, con claridad rotunda, es que Dios nos ha dado su salvación por su gracia, por su misericordia. Ni usted ni yo, ni Ramón lo merecíamos nunca. Ni lo merecíamos en pasado, ni lo merecemos en presente, ni nunca, por años que nos diera la vida, nunca lo mereceremos. Pero lo recibimos. Pues gloria a Dios. Recibimos la misericordia de Dios por su gracia y lo único que podemos decir es gracias, gracias y todos los años que nos queden de vida seguir dando gracias. Y en consecuencia, y no para premiarle, y no para comprarle, ni para seducirle, sino en todo caso para agradecerle, en todo caso, en esa gratitud, hacer obras de bendición, de misericordia, de ayuda al prójimo. Pero en ningún momento con eso queremos creer que podemos comprar a Dios. No se puede comprar a Dios, porque Dios es el creador de todos nosotros y es el dueño y señor del cielo y de la tierra. ¿Y quiénes somos nosotros para comprarle con nada de lo que hagamos? Nada, nada de lo que somos, ni de lo que hagamos puede comprar el favor de Dios. ¿Lo hemos recibido? Amén. Aprovechemos esa bendición para vivir felices, para vivir en paz, para vivir en santidad, para alejarnos del pecado y para bendecir al prójimo. Es decir, que podríamos concluir que aquella persona que pretenda acercarse a Dios o ganar algún favor o mérito ante Dios a través de lo que él haga, cuanto más pretenda hacerlo, más lejos estará de Dios, y sin embargo, aquel que lo haga en agradecimiento a la salvación por gracia que no merecía, aquel que lo haga por agradecimiento a Dios, Dios ve con buenos ojos esas obras de justicia, pero teniendo muy presente lo que perfectamente has explicado, que nadie puede acercarse a Dios para decir, aquí estoy yo, mira lo que estoy haciendo, porque recuerdo también que hay un texto que dice que seamos fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. El Señor nos va a dar una corona, y el creyente verdadero, que es el que va a llegar con esa corona, de alguna manera, simbólicamente, hará así con la corona y la echará a los pies del Señor, porque Él es el que ha tenido todo el mérito y no nosotros para llegar a su presencia. Podríamos concluirlo así, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, es el texto que hemos visto al principio de Efesios 2, ¿no? Para que nadie se gloríe, porque no tenemos nada en lo que gloriarnos, en lo que hagamos y sirvamos a Dios. Pero ciertamente el Señor nos ha dado esa oportunidad, y fe y obras son una misma cosa, van juntas, en ningún momento el Evangelio ni el Nuevo Testamento las separa, en realidad una es consecuencia de la otra, la fe va primero y las obras van detrás, y evidentemente las hacemos, las practicamos, y aún nos quedamos siempre, sin duda, cortos, porque siempre podríamos hacer las cosas más y mejor, y con más misericordia y con más ayuda, siempre podemos hacer más, pero lo que hagamos siempre es por coherencia con lo que hemos entendido de Dios, con lo que hemos conocido de Dios, que es esa misericordia que nos ha llevado a la fe. A ver, Daniel, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pedro nos dice, poniéndonos como ejemplo a Jesús, y dice, porque para esto fuimos llamados, y nos pone de ejemplo a Jesús. Dice que cuando él sufría, encomendaba la causa al Padre. Y dice, el texto acaba con una coletilla, que fuimos llamados, fuimos salvados, para que sigamos sus pisadas, sus huellas. A mí se me ocurre que cuando una pareja se casa, o se va a casar, ¿no?, está pensando en el viaje de novio, se piensa con mucha ilusión. Yo creo que cualquier televidente que haya tenido la bendición de hacer su viaje de novio podría decir que el viaje fue inolvidable. También me viene a la mente que muchos cristianos tienen una ilusión, y es de ir a Palestina, ir a Tierra Santa, caminar por los caminos que Cristo caminó,
cuando anduvo por aquellos caminos polvorientos de Palestina, ¿eh? Y esa es una ilusión que hay en el corazón de muchos cristianos. Mi pregunta es, ¿podríamos redescubrir de alguna manera, sin tener que irnos a Palestina, podríamos redescubrir las huellas de Jesús, por ejemplo, en el amor, en el testimonio, en la compasión y en la adoración? Podríamos redescubrir, podríamos pisar desde Jerez, desde Barcelona, desde cualquier parte del mundo, podríamos pisar literalmente por las mismas huellas que dejó Jesús sin tener que irnos a Palestina, insisto, mediante el amor a los demás, la compasión, el sacrificio y la adoración. Yo personalmente nunca he estado en Tierra Santa, en Israel, en Palestina, nunca he estado ahí. Es un sueño, como muchos cristianos tenemos, algún día llegar y visitarlo, pero más que nada por ver y por conocer y por reafirmar mi fe y ver los lugares que Jesús visitó y que pisó con sus pies. Pero no necesito, en absoluto, ir a Israel para bendecir a otros y para mostrar compasión cristiana. Palestina está en mi barrio. Palestina está en la esquina de mi casa. Bueno, incluso podría apurar más. Palestina está en mi propia casa y en mi propio hogar, donde hay personas de mi casa y de mi familia que a lo mejor seguro que necesitan mi ayuda. Y como digo también, nada más allá de la calle, mi propio barrio es un lugar de necesidad. Mi tierra cercana, mi ciudad y si me apuras, mi país y donde quiera el Señor mostrarme con los ojos, voy a ver oportunidades de compasión. No necesito ir lejos. Lamentablemente las necesidades están a la vuelta de la esquina de todos los lugares. Aquí en Jerez no me ha dado tiempo a visitar mucho, pero he visto una ciudad muy preciosa, muy bonita, llena de historia, llena de belleza, pero estoy seguro que también con lugares difíciles y con pobreza y con carencia, y no hace falta ir a Israel para atender a estas personas que necesitan ayuda. O sea que la compasión la tenemos que llevar con nosotros en nuestro corazón, allí donde vayamos, caminando detrás de Jesús. Uno puede caminar detrás de Jesús en cualquier lugar donde esté. Debería caminar detrás de Jesús, debería notarse allí donde uno esté, en cualquier lugar. ¿Qué deberíamos hacer referente a esta huella de testimonio? Porque el Señor dijo, empezando desde Jerusalén, pasando hasta Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Es verdad que tal vez Jerusalén podría convertirse en Jerez, en Cádiz, en nuestra ciudad. Samaria podría convertirse en los alrededores. Y bueno, a los que el Señor le ponga a ir más lejos, pues también. ¿Podríamos verlo de esa manera? Sí, sí, por supuesto, no hay duda de ello. El seguir los caminos de Jesús y el seguir el testimonio y las pisadas de Jesús se debe empezar desde cerca, se debe empezar desde nuestra ciudad más cercana, en este caso la de los jerezanos sin duda es Jerez, extendernos a Cádiz, extendernos a toda España y hasta lo último de la tierra, que solo Dios sabe dónde puede llevarnos. El servicio, la utilidad de servir a los demás, también lleva implícito, inevitablemente, un acto de testimonio. Cuando yo, usted, aquel, ayuda a otras personas o hacemos una bendición para el prójimo, deberíamos hacerla con una frase que o bien esté en el corazón o mejor aún esté en nuestra boca, que es: esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Esto lo hacemos porque Jesús me lo enseñó a mí, porque Jesús antes me bendijo a mí, y como yo soy una persona bendecida, quiero bendecir a otros. Es decir, que cualquier actividad de bendición material o social o pública o de bendición que alcancemos a personas con nuestras manos, implícitamente también tiene que llevar un mensaje de bendición espiritual. Tiene que llevar un mensaje de decir, esto que hacemos, lo hacemos, o te lo hago, o te lo transmito, o te lo comparto, porque yo soy cristiano. No hay otra motivación, tiene que ser espiritual la motivación. Estoy siguiendo a Jesús cuando hago esta labor. A ver, vamos a ocuparnos ahora de la huella de la adoración. Muchas personas en las iglesias, muchos creyentes creen que adorar a Dios es, bueno, pues cantar, y no estoy diciendo que eso no sea adorar a Dios. Es cantar, es levantar las manos, es tocar las palmas, es hacer una serie de ritos y ceremonias en la iglesia o fuera de la iglesia, pero a mí me llama mucho la atención las palabras del Señor cuando dijo, Padre, he glorificado tu nombre. Él no le dijo al Padre, mira, Padre, a cuántos he predicado el Evangelio, mira a cuántos cojos he sanado, a cuántos ciegos he dado la vista, a cuántos leprosos he curado. Él solamente dijo, Padre, he glorificado tu nombre. De alguna manera podríamos decir que antes de levantar nuestras manos y de cantar, pudiéramos decir delante del Señor y de corazón, Padre, esta levantada de manos,
estos cánticos, estos himnos, de alguna manera es añadido a que con toda mi vida estoy glorificando tu nombre. Podríamos decir que esa sería la vida que debería mostrar el cristiano, no en la iglesia, sino fuera de la iglesia, es decir, glorificar por encima de todo con su vida el nombre del Señor, porque esa es la adoración. ¿Podríamos decir así? Sí, sí. La adoración a Dios la ubicamos normalmente los cristianos muy en un factor muy dominical, muy de domingo, muy en una actividad Así es, así es. el domingo por la mañana o por la tarde cuando tenemos el tiempo con nuestra iglesia, con nuestro culto de hermanos, y lo cual, evidentemente, no solamente es conveniente, es que es necesario. Pero yo les digo a los hermanos en mi iglesia ahí en Barcelona que la clave de la adoración no está tanto en el domingo, sino que la clave está más en el lunes. ¿Cómo adoramos a Dios el lunes? ¿Y cómo lo hacemos el martes y el miércoles y el jueves, toda la semana, ¿no? La adoración, evidentemente, puede estar en nuestra boca cantando canciones, en nuestras manos levantadas. Por cierto, añado un factor físico que no hablamos tanto a menudo, que es la boca que canta, las manos que se alzan, pero no tanto lo hablamos mucho, pero importante más aún, la rodilla que se dobla. Es decir, también un factor de adoración importante es nuestra adoración física, también reconociendo la soberanía de Dios en acto de rodillas, en acto de humillación. Pero, como apuntaba Ramón, la adoración a Dios es algo que nace del corazón, es algo que está en nuestras vidas. Es que yo me levanto por la mañana, el lunes, el jueves o cualquier día de la semana, y el primer pensamiento que tengo es: gracias, Señor, por un nuevo día de vida. Gracias, Señor, porque hoy estoy vivo. Podía no estarlo, oiga, podía haber fallecido en la noche. De hecho, un día me pasará, algún día, y no sé cuándo, pero me pasará, que moriré. Sin miedo, sin temor a la muerte, porque después de esto nos viene algo que es muchísimo mejor y es impresionante y maravilloso. Pero mientras llegue ese día, cada día que vivo es un día de gratitud. Y cada día que vivo digo: Señor, gracias por un nuevo día de vida. Hoy te adoro, hoy te reconozco como Señor de mi vida, hoy te reconozco como el Señor del universo y el que de nuevo un día más me ha dado la gracia de vivir. Pues no hace falta estar en la iglesia para adorar a Dios. Le puedo adorar en el autobús, le puedo adorar en el metro, le puedo adorar en la cocina, mientras cocino, le puedo adorar en la oficina, le puedo adorar en las calles de Jerez, cuando yo voy caminando. La adoración es un acto de persona, de corazón, desde el interior de nosotros, y no tanto externo, que también lo puede ser, pero a veces yo diría que la adoración es algo mucho más profundo porque nace de dentro. Hay un texto en Marcos 4:35, que Jesús dice a los discípulos, a altas horas de la noche: pasemos al otro lado. Los discípulos no tenían ni idea de por qué el Señor a altas horas de la noche les dice: vamos a pasar al otro lado. Y lo que me llama la atención es que los discípulos, ninguno de ellos le dice: Señor, no seas aguafiesta, por favor, hoy ya nos hemos ganado el sueldo. ¿Tú quieres pasar al otro lado? Vale, vamos a echarnos a dormir, que ya es muy tarde, mañana cogemos el bote, nos levantamos temprano y vamos al otro lado. Pero una de las cosas que se me ocurre es que en el otro lado había un endemoniado en la región de Gadara que iba a morir sin Dios y sin esperanza. Y pues de alguna manera el Señor no lo podía permitir porque tenía que sanar a ese hombre, primero sanarlo y luego salvarle. Entonces, ¿qué podría ser? Vamos a comentarlo de la manera más breve. ¿Qué podría ser para la iglesia el pasar al otro lado? Porque mientras que la iglesia está en el lado de la iglesia, tenemos todos unas caras de guapos y de santos. Muchas veces yo me pongo cuando visito las iglesias a mirar cuándo cantan, cuándo levantan las manos, cómo están allí, y digo: uy, qué cara de tonto, y con perdón de la expresión, uno que se nos ponen. Pero estamos en este lado, estamos en este lado. ¿Qué quiere decir que la iglesia pase al otro lado? Porque debe pasar, entiendo yo, y mucho. Las iglesias vivimos en el tiempo que estamos juntos un tiempo especial, un tiempo amable, un tiempo de mucho calor humano, de especial cariño, de abrazos, de buenas caras, y son sinceras, no creo que en eso haya ningún tipo de hipocresía. Pero lo que sí tenemos que empezar a pensar es que eso es una zona de confort, es una zona agradable, una zona cómoda, pero Dios nos llama también, nos puede estar llamando a cruzar al otro lado donde las cosas quizás no sean tan interesantes o como mínimo no sean tan cómodas. Y evitar o saltarnos la zona de confort implica sacrificio, implica esfuerzo, implica cierto grado de negación. Creo que las iglesias nuestras, las iglesias en Jerez, las iglesias en España, estamos llamadas, creo, a aumentar mayormente nuestra cota de compromiso y de esfuerzo, y a lo mejor nos toca ir a ayudar a los refugiados que están en Grecia, o a lo mejor nos toca ir a ayudar a gente que está pasando necesidades en el barrio a la esquina de mi casa. Ceder en ese grado de confort o ceder en esa conformidad, en esa amabilidad, en ese cariño dominical que nos tenemos y que debemos seguir manteniendo sin duda,
implica, yo creo, un grado de madurez de la Iglesia. Creo que la Iglesia tiene que aspirar a eso, tiene que a aspirar a que el Señor nos pueda estar llamando a pasar al otro lado, como les llamó a los discípulos a buscar a un hombre que estaba endemoniado por 1000 demonios, una situación nada atractiva, o como por ejemplo a Pablo, que le llamó pasa a Macedonia y cambia de región y cambia de lugar y cambia de planes, donde él quería ir para un lado y Dios le lleva para otro y parece que va contra su voluntad, aunque luego todo es para bien, y evidentemente los planes de Dios siempre son los mejores. Así que debemos hacer caso de lo que Dios diga y a dónde nos lleve, aunque al principio no nos guste mucho. Muy brevemente, concluyendo, podríamos decir que el pasar al otro lado no quiere decir que tomamos que tomar un avión, como las veces que lo hemos tomado, incluso con el camión allí para llevar zapatos a los refugiados, sino que pasar al otro lado quiere decir ir a buscar las necesidades y a los perdidos que están saliendo de la puerta de tu casa. En la esquina. En la esquina. En la esquina de tu barrio en Jerez, o en Cádiz, o a lo mejor incluso hasta incluso en tu propia familia. Eso ya quiere decir pasar al otro lado. Y con la última pregunta, Daniel, a ver si empleamos 3-4 minutitos, dice un texto que a mí me encanta, Daniel 11:32. Dice que el pueblo que conoce a su Dios, otra cosa es que no le conozca, pero que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Esfuerzo, implica esfuerzo. Y actuará, implica obras, obrar. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo entiendo, y discúlpenme aquellos que no lo entiendan como yo, que una parte, no voy a decir si grande o si pequeña, pero una parte de la Iglesia está de alguna manera adormilada, apática. Porque, por ejemplo, podemos ver una iglesia donde hacen unas obras extraordinarias, pero a lo mejor la hace el pastor con 2 o 3 hermanos y el resto está allí rascándose la barriga. El Señor no habla para un grupo, aunque habla para el grupo, sino que el Señor habla para todo creyente. Entonces, mi pregunta sería, ¿existe la posibilidad de que haya falta de conocimiento? Porque si tenemos que creer, y lo creemos, que la palabra de Dios es verdad, y la dice, y está, y es la absoluta verdad en el más amplio y estricto sentido de la palabra, si dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, y vemos cristianos apáticos, ¿no existe la posibilidad de que tal vez haya falta de desconocimiento de Dios por parte o por una parte de la Iglesia? Está clarísimo que sí. El texto que tú escoges en Daniel, el profeta Daniel, pueblo, conoce, actúa. Es una síntesis, un silogismo rotundo, ¿no? Lo uno lleva a lo otro. Sí, es una cadena. Es pueblo, no personifica a un líder, no personifica a una élite de líderes, sino que es pueblo, es un concepto muy genérico, muy llano, muy transversal, muy horizontal. Todos somos pueblo de Dios si hemos creído en Dios, si le seguimos. Por tanto, el llamamiento es para todo un pueblo que conoce, que tiene conocimiento, que ha descubierto a un Dios único, especial, que ha transformado su vida, y que en consecuencia, siendo pueblo y que conoce, se pone a actuar, se pone a esforzarse. La Iglesia de Dios, en España, en Jerez, en cualquier lugar del mundo, por supuesto está llamada a sentirse pueblo de Dios, a saberse pueblo de Dios y ponerse manos a la obra, ponerse a trabajar, porque hemos conocido a un Dios muy grande que quiere hacer cosas grandes a través de personas pequeñas como nosotros. ¿Qué dirías a los televidentes de Ventana Evangélica? Yo les diría, amigos y televidentes, que el tiempo se escapa, que el tiempo huye, que el tiempo, decían los latinos, tempus fugit. Nos queda poco tiempo. Yo soy de la opinión de que estamos en una etapa probablemente que enfoca lo que la Biblia apunta como el final de los tiempos. Es mi opinión personal, podemos discutirlo, pero yo creo que los síntomas que nos rodean nos advierten de que estamos al final de los tiempos y que en este final tenemos que trabajar más que nunca porque la noche viene. Y tenemos que aprovechar el tiempo, alcanzar a otros para Cristo y también, una vez ya motivados y guiados por la luz de Jesús, alcanzar a otros en sus necesidades y en sus carencias. Todo eso va en un paquete, es fe, es obras, es praxis, es conocimiento de Dios, es ser pueblo. Así que quiero animarles a que, si no lo conocen, primero de todo, busquen a Dios. Hoy es día de salvación, dice la Biblia. Busque, lea el Evangelio, encontrará a Jesús hablándole de una forma clara, directa y personal directamente a usted. Busca a Jesús, busca y conócele. Si ya le conoces, evidentemente, dile al Señor, aquí estoy,
heme aquí, aquí me tienes, úsame, envíame a mí, haz lo que quieras conmigo, pero úsame, porque entiendo que eres un Dios grande, te conozco a través de la palabra y por tanto quiero que me uses para tu gloria. Que Dios les bendiga. ¿Sabes, querido amigo, por qué el Señor dice en su palabra que hoy es el día de salvación, es decir, de tu salvación? Pues simplemente porque el pasado no existe, porque el pasado murió y nunca volverá. Hoy es el día de tu salvación porque el futuro es incierto y nadie lo conoce. Es más, ni siquiera sabemos si llegaremos al día de mañana. Hoy es el día de tu salvación porque el presente es lo único que tienes y conoces. Por lo tanto, es el mejor momento para recibir al Señor de todo corazón. Por lo tanto, querido amigo, si hoy decides recibir al Señor como tu Salvador, Él perdonará todo tu pasado por muy negro que haya sido. Te dará un presente glorioso y lleno de vida y esperanza, y te garantizará un futuro como jamás podrás soñar, toda la eternidad en la presencia de Dios.